infancia. No ocupaba un lugar muy principal porque yo vivía en una ciudad que se llama Villa Constitución, que es una ciudad muy chica y no había muchos espectáculos que iban. Eh, Así que lo conocí sí lo conocí en la infancia, pero no en la infancia temprana, ¿no? Eran muy pocos los espectáculos que llegaban a la ciudad. Así que ese era el lugar que ocupaba. Igual siempre con muchas ganas de verlo, de que venga uno, de que se hagan cosas en la ciudad como para poder participar. Ese deseo siempre estaba. El juego en mi infancia era fundamental y todo el juego tenía que ver un poco con el teatro. Eh, con armar escenas, ya sea de una película, de un dibujito, era reproducir cosas, disfrazarnos con mis hermanos, eh, hacer hasta espectáculos callejeros en la esquina de mi casa, que había un cantero gigante y nos subíamos ahí, poníamos un tarrito y la gente pasaba y nos dejaba monedas. Así que ese era el lugar que ocupaba. Era bastante central dentro de lo que es el juego en la infancia, el teatro. Bastante grande. Ya entrando en la adolescencia, pude empezar un taller en mi ciudad con un profe de ahí. Pero los talleres en las ciudades chicas, por lo menos, tienen que ver más también con el juego. Y era algo que a mí ya no me interesaba demasiado jugar, ya había jugado como demasiado. Y entonces no duré mucho en ese taller. Y después, cuando terminé de estudiar la secundaria, empecé a viajar a Rosario y bueno, ahí tuve como las primeras experiencias teatrales que a mí más me interesaban, que tenían que ver con actuar en una obra o con el poder estudiar un texto y decirlo, de qué manera y todo eso que no sabía cómo hacerlo, nunca lo había aprendido. Mis maestros fundamentales en mi carrera son dos. Uno es Oscar Medina, que es de Rosario, eh, y después yo estudié en Buenos Aires con Elena Tritec y también fue una gran maestra. Ellos dos fueron como los fundamentales que me enseñaron el quehacer teatral en toda su totalidad. En la escuela de Oscar Medina es como muy integral. Él te da herramientas no solo que tienen que ver con con la actuación arriba del escenario, sino que las herramientas tienen que ver desde cómo manejarte hasta cómo llevar el vestuario, los colores, la luz, la música, todos esos datos y esa información la aprendí ahí. El concepto de puesta en escena era muy fundamental en el taller de Oscar y también el trabajo en equipo, que era fundamental. Y Elena lo que nos enseñó a mí y a todos los alumnos que tiene que ver con la autogestión, que es fundamental también porque no en muchas escuelas te enseñan a gestionarte tus propios espectáculos y tampoco muchos profesores o maestros te alientan a autogestionarte y Elena lo hacía. Así que bueno, ellos dos fueron fundamentales. Un actor se forma haciendo, no sé si, y tiene que ver con el estudio también, no voy a decir que no, pero sí, la formación en escuelas y en estudios es importante, pero haciendo y autogestionándose también, me parece que en el hacer y en el camino vas formándote y encontrando cuáles son tus herramientas propias y descubriendo justamente qué cosas te sirven a vos y qué cosas no. Y pasar por un montón de experiencias diferentes también, cuáles te sirven, cuáles no, cuáles te gustan hacer y cuáles no, eso te forma como actor y como artista. Estudiar el teatro para mí es entrenar. Tiene que ver más con el entrenamiento que con el estudio, que uno puede llegar a pensar, bueno, lees un libro y ya sos actor. No. Tiene que ver más con un entrenamiento, con hacer, que es actuar. Actuar es hacer. Eso, básicamente. La lectura es fundamental en mi vida. Siempre tengo un libro en mi mochila. Y bueno, eso también tiene que ver con este entrenamiento que decíamos de un actor. Me parece que leer es fundamental
porque, bueno, porque te abre la cabeza, creas mundos, aprendes cosas, vocabulario, maneras de decir, géneros. Me parece súper interesante leer, recomiendo. Bueno, esto que te contaba de la autogestión es súper importante, porque como te decía, en muchas escuelas no te enseñan a gestionarte tu espectáculo. Y encontrarte, ponerle sabiendo actuar solamente y después tenés que hacer una obra y no sabes nada de cómo hacerla, a dónde, qué voy al teatro y cómo pregunto, qué hago, a quién le pido ayuda, dónde consigo un iluminador, esas cosas por ahí no se enseñan muy bien. Entonces, la disciplina de la autogestión y estudiar otras cosas ahora que tienen que ver con el marketing para poder promocionar. Hay también ahora muchas cuestiones referidas a la creación de nuevos públicos, de cómo captar nuevos públicos. Esas disciplinas están buenas aprenderlas también. A mí me gusta hacer, porque me gusta actuar, y actuar es hacer. Bueno, eso, me gusta hacer, me gusta autogestionarme. Creo que actuar también, yo siempre lo defino como, hay dos definiciones de actuar para mí, una más superficial y la otra un poco más profunda. La más superficial es que, bueno, que todos te ven y estás ahí, todos te están prestando atención a vos. Y la más profunda, por lo menos en mi caso, es como una defensa contra la angustia, capaz. Es como medio angustiante vivir en este mundo. y en escena uno maneja las cosas, las tiene más o menos ahí bajo control. Así que bueno, es más o menos eso. El público es fundamental, es parte del teatro. Sin público no hay teatro, digamos. El teatro es eso que pasa entre lo que hace el actor y el público, es lo que está en el medio. O sea, si no hay público, sería como impensado el teatro. Sí, totalmente. Los actores, por lo menos a mí me pasa que recibo mucha energía del público. Me doy cuenta qué es lo que está pasando. Capaz que es una herramienta también que la tengo así media afinada hace poco, pero la respuesta del público en escena ayuda o no, pero influye, sí. El teatro independiente es un lugar de lucha, de resistencia. Los teatristas independientes estamos tratando de resistir todo el tiempo al contexto social donde vivimos y es muy complejo hacer teatro independiente porque hay muy pocas herramientas. Entonces, bueno, tenés que arreglártelas para conseguirlas. Me parece que los trabajos comprometidos con las cuestiones sociales son los más interesantes de ver y son los que en realidad cumplen con la función del arte, que es transformar un poco al que lo está viendo. Yo hace unos años, cuando estudiaba con Elena Tritek, ella me invitó a ver una obra suya que se llama Venecia, que es de un autor argentino también, de Jorge Akame. Y para mí fue hermosa la obra. Trabajaba Adriana Iceberg y ella interpretaba a una mujer ciega que le querían cumplir un sueño de viajar a Venecia y todas sus vecinas que eran prostitutas le cumplieron ese sueño, pero era mentira, la estaban llevando al río de su pueblo en el norte, pero como ella era ciega no se daba cuenta. Y es una obra muy tierna, hecha con nada, porque eran cajones y nada más, pero fue muy emocionante. Y del teatro siempre me acuerdo de los aplausos me emocionan tremendamente. Ese momento final donde el artista ya no es más el personaje y recibes el aplauso, el gracias, es divino. Y convive como puede, porque lo que hacemos, o por lo menos en los grupos donde yo trabajo, nos tomamos el teatro como un trabajo, justamente, como es. Entonces por ahí le dedicamos el mismo tiempo que al trabajo que tenemos, que nos da de comer.
Yo soy acompañante terapéutico, trabajo para el Servicio de Salud Mental de un SAMCO de acá de la provincia de Santa Fe. Y, y bueno, es un trabajo de 8 o 9 horas al día y cuando termina eso empieza el otro trabajo tiene que ver con mucho más placer también y goce, pero no, no es muy redituable. Para nada, diría. Pero bueno, las ganas siempre están y el tiempo siempre se hace. Creo que debe ser redituable porque el teatro ocupa un espacio fundamental y porque los actores estudiamos y nos profesionalizamos como cualquier profesional, como cualquier oficio, digamos. Y creo que eso debe ser reconocido. No sé si redituable, porque hay muchos trabajos que tampoco son redituables, pero digo que el trabajo en sí debe ser redituable. Y si cumple una función en la sociedad, me parece que también es importante. Y hay toda una discusión ahí que no sé si tiene como un fin, porque está bueno que el público que va a ver teatro pague su entrada para que entienda que los actores necesitamos de ese dinero para vivir. Pero muchas veces los actores agarramos esa propuesta de, bueno, nos compraron la función y la entrada es gratis, justamente por esto que te decía, porque no tenemos... cuando aparece algo donde nos podemos agarrar para poder sustentar la obra que estamos haciendo, lo agarramos. Por eso es bastante complejo el tema para desarrollarlo.